rápidamente como un repaso para que de pronto las personas que hasta ahora están entrando a este mundo, a entender este mundo de la nómina electrónica, pues tengan muy claro qué es. Entonces, vamos a hablar de dos cosas puntuales. La primera es, ¿qué es el proceso de nómina electrónica? De pronto todos están pensando y de pronto muchas personas han llegado a pensar que lo que yo tengo que reportar es mi nómina, es decir, mis archivos con los que hago la nómina, si de pronto lo hago en una base de Excel, entonces es reportar el Excel y no es eso. Entonces, ¿qué es la nómina electrónica? La nómina electrónica es un proceso automatizado, ¿sí? Y sistematizado mediante el cual el empleador reporta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales todos aquellos rubros que se le pagan a un trabajador, y pilas, quiero ser enfático en esto, a un trabajador, es decir, que en estos procesos no entran los contratos por prestación de servicios y que se derivan de una relación laboral como tal, sin importar qué tipo de contrato tengamos, si es de pronto obra-labor, si es término fijo, si es indefinido, sin importar el tipo de contrato que se tenga con la persona, esa es la información que vamos a reportar. ¿Cómo se reporta? Aquí es en donde entramos ya como tal en materia y lo que me dice a mí la resolución es que lo que se reporta es el soporte de pago de nómina electrónica. El artículo 1 en el numeral 10 de la resolución lo menciona como un documento electrónico que constituye los soportes de costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas. Bueno, de esto nos va a hablar un poquitico más ahorita nuestra contadora, pero básicamente el archivo como tal y lo que yo tengo que reportar a la DIAN es mi soporte de pago. Ojo, no los cálculos que hago, ni tampoco aquellos cálculos matemáticos que de pronto hago en mi sistema de nómina, ni un reporte en Excel de lo que yo pago, sino el soporte de pago de nómina electrónica que tiene un conjunto de especificaciones que las vamos a ver más adelante en esta capacitación y que el cual es por lo que estamos aquí hoy. Entonces voy a darle paso a nuestra contadora para que ella nos hable un poquitico más de quiénes están obligados y otras derivaciones como tal de soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Naranjo, soy contador público. Y pues vamos a hablar un poquito de este tema que desde hace un año más o menos está pegando fuerte y que tiene que ver mucho no solamente con la parte contable y con la DIAN, sino también con toda esa parte de organización de las empresas. Todo este tema de la factura electrónica, de la nómina electrónica, y muy pronto, yo creo que después de mitad de año, sino antesito, vamos a estar hablando sobre los soportes de pagos electrónicos, que tiene que ver no con los pagos que hacemos laborales, sino lo que tiene que ver con pagos de honorarios, compras, etcétera, otro tipo de pagos. Todo este tema tiene que ver con algo que es el ecosistema de facturación electrónica, que está regulado o sea, que nos habla el Estatuto Tributario en el artículo 616, en el parágrafo 6. ¿Qué es lo que busca en este momento la DIAN o lo que vemos que busca la DIAN o que se está buscando? Que se reporte todos los pagos que hacemos. ¿Para qué? Para tener un soporte, si se puede llamar así, o algo que ya le diga a la DIAN qué es lo que estamos pagando. Lo estamos viendo con la facturación electrónica, que ya le llega directamente a la DIAN qué es lo que estamos facturando, qué concepto estamos facturando, a qué se le está aplicando el IVA, qué productos o qué servicios no tienen IVA. Y ellos ya prácticamente tienen esa información. Con la nómina electrónica es el soporte, porque hablamos es del soporte de pago de esos conceptos de nómina, deducciones y lo que le deducimos al empleado y lo que le estamos pagando, que son los deberes. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar aquí? Bueno, aquí vamos a hablar de quiénes están obligados. ¿Para qué es esto? ¿Para qué reportamos estos pagos de nómina o este soporte? Para poder, estos pagos de nómina nosotros sabemos que son el soporte de las deducciones, de costos y deducciones que nos hacemos al final del año, al siguiente año, en temas de declaración de renta. Entonces, ¿quiénes están obligados a enviar o transmitir este soporte de nómina? Entonces tenemos que hacernos la pregunta. La resolución nos habla en el artículo
4, si mal no estoy, de la resolución de quienes están obligados. Pero deberíamos hacernos estas preguntas. Primero, si somos responsables del impuesto a la renta. Si somos responsables al impuesto a la renta, nos vamos a deducir en este impuesto todo lo que tiene que ver con los costos y los gastos, lo que pagamos durante el año de esta relación laboral a los empleados, los salarios, los subsidios, todo lo que tiene que ver con aportes a seguridad social, vacaciones, cesantías, etc. ¿Qué quieren? Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Estamos nosotros obligados a declarar renta? Segundo, también, que es muy importante también tener en cuenta, no, alguien en alguna cosa que escuché, decía, bueno, no todo el mundo está obligado, solo los que quieran deducirse este tipo de costos. Pero yo creo que si nos ponemos a pensar, todos vamos, porque la mayor parte del gasto durante todo el año fiscal es la parte de nómina. De los declarantes de renta, que ya lo hablamos, los que tengan una relación laboral con otra persona, o sea, que tengan empleados, tienen que hacer este reporte según el artículo 4 de la resolución, y que requieran soportar costos y deducciones. Entonces, eso es como el resumen de lo que dice el artículo. Pero en realidad todos los que están obligados son los que declaren renta y que tengan o que quieran en determinado momento soportar este tipo de deducciones en su declaración de renta. Cuando vamos a hacer la declaración de renta, allá en una parte donde dice costos y deducciones, aparecen toda esa cantidad de rubros. Y ya lo bueno de todo esto que es, que tenemos como un soporte ya validado, si se puede llamar de alguna manera, ante la DIAN, de todos esos gastos y costos en los que hemos incurrido directamente con el tema de la relación laboral que tenemos con nuestros empleados. Las empresas y las personas naturales también, porque hay personas naturales que tienen empleados, también deben declarar renta. Y entonces la idea de esto es que tanto las empresas como las personas naturales que tengan empleados deben transmitir esta información. ¿Para qué? Pues para que la DIAN valide cuáles son los gastos y costos, y que al final de nuestro año fiscal, cuando ya estamos haciendo nuestra renta, pues eso es lo que vamos a consignar en el formulario 110. Hablamos también del calendario de implementación. Entonces, en la resolución vemos un calendario que ya nos dan unas fechas donde tenemos que comenzar la habilitación. Y cuando hablamos de habilitación es comenzar con nuestro programa de nómina, con nuestro operador electrónico, para comenzar a hacer como las pruebas para que todo salga bien en el momento de transmitir. Dice que la fecha de inicio de habilitación en el servicio informático es el 31 de mayo del 2021. O sea, para esa fecha nosotros ya tenemos que tener ya nuestro software, nuestro programa, y ya saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para comenzar a transmitir ese soporte de pago de nómina. Nos dan una fecha para iniciar la generación de transmisión del documento soporte. Y nos están dando unos intervalos de acuerdo a la cantidad de empleados que tengamos. Si nos remitimos, por ejemplo, a las empresas o personas naturales, si existe de pronto el caso, pero las empresas que tienen más de 251 empleados, dice que tienen una fecha máxima para iniciar con la generación y transmisión del documento de soporte de nómina el 1 de julio de 2021. Aquí hago una aclaración porque nos está, a mi concepto, es un concepto muy personal y es lo que yo interpreto de la norma. Dice, fecha máxima para iniciar la generación y transmisión del documento. A mí me está dando a entender que a 1 de julio yo ya debo tener mi nómina lista del mes anterior. La normatividad o la resolución nos dice que la nómina, así nosotros paguemos quincenal, cada semana, cada 20 días, la nómina debe ser transmitida mensual. Según lo que me dice acá,
es que al 1 de julio, en el caso de las empresas que tienen de más de 251 empleados, deben ya tener lista su nómina de junio de 2021 para transmitirla al siguiente mes. Tenemos 10 días, o se tienen 10 días para hacer la transmisión, 10 días calendario, del 1 al 10. La recomendación, ¿cuál es? No dejar todo para el día 10 ni para el día 9. Recuerden que muchas veces la plataforma de la DIAN se cae y es difícil hacer esa transmisión. Entonces, la norma aquí me está diciendo, o el calendario me está diciendo que son los plazos máximos en que tenemos para empezar a transmitir ese soporte de pago de nómina. La otra implementación que tenemos a cabo, el otro calendario, me dice que es el permanente. Entonces dice fecha de inicio de habilitación en el servicio informático. Dice fecha máxima para iniciar. Este permanente dice tendrá un plazo de 2 meses contados a partir de la realización de los pagos a bonos en cuenta derivados de una vinculación laboral, legal o reglamentaria, y los pensionados a cargo del empleado con posterioridad a la entrada de vigencia en la presente resolución para llevar a cabo el procedimiento de habilitación y proceder de la transmisión del documento soporte de pago. Y dice otros sujetos, los nuevos sujetos deberán generar. Esto aquí me está diciendo, este permanente es para esas empresas que iniciaron, digamos, hoy y les están dando un plazo de 2 meses para que hagan su habilitación y todo, y a los 2 meses ya comiencen a hacer su transmisión y sus ajustes, si tienen que hacer algún ajuste a su nómina. Y dice calendario de implementación, dice sujetos no obligados a expedir factura. Sabemos que hay unos obligados a expedir factura electrónica y otros que no. Digamos que los que están obligados ya entraron en este ecosistema de facturación electrónica. Entonces ya el que está facturando electrónicamente ya está familiarizado con el proceso, digamos, que hay que hacer, con el tema de habilitación, con el tema de cómo transmitir, con el software, con todo esto. Pero hay personas que no son obligadas a facturar electrónicamente, pero sí tienen, lo que les comentaba al comienzo, pero sí tienen empleados a su cargo. O sea, tienen gastos, tienen deducciones que se derivan de esa relación laboral. Estas personas tienen también un inicio donde tienen que comenzar a habilitar este proceso y la fecha máxima también para empezar a transmitir. Entonces dice que la fecha de inicio de habilitación es el 31 de marzo del 2022, o sea, para el próximo año, y que deben comenzar a transmitir a partir del 31 de mayo del 2022. Si nos vamos a la interpretación que les di al comienzo, entonces esto quiere decir que estas personas que no están obligadas a facturar electrónicamente, pero que tienen personas a su cargo que tienen una relación laboral y tienen este tipo de deducciones y costos, tendrían que empezar a transmitir en mayo la nómina, o sea, la nómina ya del mes de mayo. ¿Qué beneficios nos trae? Entonces, un beneficio que vemos aquí a nivel, digamos, tributario, dice el gran beneficio de esta medida es contar con un documento ya validado de las deducciones y costos de los abonos en cuenta correspondientes a todo lo que tiene que ver con nómina. Digamos que es una forma de interpretar esto. Todo esto es beneficioso porque nos está, lo que les decía al comienzo, nos está obligando a las empresas a organizarnos y a hacer mejor las cosas, ¿sí? A no dejar todo para último, a revisar mejor las cosas. Esto nos ayuda también mucho a que cuando llegue el momento de yo comenzar, terminé mi año fiscal y comencé a hacer todo el tema de mis balances, de mirar cuáles fueron mis costos y todo esto, yo ya tengo unos documentos que ya los validó la DIAN, que ya los vio la DIAN, y yo tener también el récord de todo lo que he ido pagando. Entonces, esto es el beneficio, pues el mayor beneficio es este, que ya contamos como con ese documento validado y que ya contamos con esa organización que muchas empresas de pronto la tienen, pero otras no, y esto nos ayuda a organizarnos mucho como empresas.
Listo, muchas gracias a nuestra contadora que nos estaba como dando sus apreciaciones acerca de para qué me sirve a nivel contable y tributario este ejercicio de la nómina electrónica. Antes de continuar, me gustaría responder una pregunta muy importante que me hacen por el chat, y es que a partir de cuántos empleados está obligado a transmitir la nómina electrónica. Entonces, como le decía nuestra contadora ahorita, Gabriela, no hay una obligación como tal expresa, ¿sí? Sino todas las personas que pretendan deducir esto de su declaración de renta final. Si yo tengo un trabajador y quiero deducir esos costos de mi nómina al final del año de mi renta, tengo que emitir nómina electrónica. Ahora, si no pretendo deducirlos, no tengo por qué hacer la nómina electrónica, ¿sí? La obligación está únicamente para quienes quieran deducir. Eso quiere decir que ya ningún otro soporte es válido para deducir como tal al final de año en mi impuesto de renta. Entonces, antes de llegar al anexo técnico, me gustaría hacer como unos apartes de cómo funciona el proceso de nómina electrónica y qué cosas se deben tener en cuenta al momento de empezar a generarla. Hay 4 factores que influyen en este proceso. El primero, pues obviamente siempre van a ser los empleadores, llámese persona natural o persona jurídica, que tengan como tal un contrato laboral con una persona. El segundo es ese software de nómina que puede convertirse también en un proveedor de soluciones tecnológicas. Y aquí viene la primera aclaración que me gustaría que tomaran apunte, y es que no todos los software de nómina son proveedores de soluciones tecnológicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me dice la resolución? Que los software de nómina que pretendan convertirse en proveedores de soluciones tecnológicas deberán habilitarse ante la DIAN. Este proceso puede llegar a ser engorroso para algunas empresas y por eso todos los software de nómina decidieron, no muchos, decidieron no habilitarse. ¿Qué es lo primero que usted tiene que validar con su proveedor de software de nómina? Es si ya se habilitó o si definitivamente tendría que entrar a jugar en este proceso ese tercer factor que vendría siendo ese proveedor de soluciones. Obviamente también dentro de estos actores está también la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y por último también se contemplan pues los mismos trabajadores, llámese de servicios domésticos, llámese de la gran empresa, de la microempresa, de la pyme, esos empleados también están dentro del proceso. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, pues esta línea morada lo que nos dice es cuál es el recorrido que hace ese comprobante de pago de nómina electrónica, que es muy sencillo. Por medio del software de nómina, la empresa lo emite, ¿sí? Ya sea que el software de nómina sea también proveedor de soluciones tecnológicas o en este caso un tercero, se envía a la DIAN y una vez la DIAN de la aprobación envía de vuelta nuevamente el desprendible de pago de nómina electrónica tanto a la empresa en su estado aprobado, y el proveedor de soluciones tecnológicas tiene que asegurar que una copia de ese comprobante llegue también al empleado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto también va a permitir que de pronto a final de cada mes tengamos a los 15, 20, 30 trabajadores golpeando en la oficina de gestión humana para que por favor les den el soporte de nómina, porque pues necesitan hacer sus trámites bancarios, sus trámites crediticios y demás. Siempre al trabajador le va a llegar ese soporte a su correo electrónico. Ahora, si de pronto el trabajador no maneja correo electrónico, pues obviamente siempre va a quedar en custodia de la compañía para que la compañía se lo pueda facilitar al trabajador en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la gráfica nos muestra el recorrido que hace el comprobante como tal, y pues vemos que el comprobante, una vez vuelve a la empresa, termina directamente en las manos del empleado como tal. Existen 2 tipos de documentos dentro de este proceso de nómina electrónica. El primero es el documento original, que más adelante vamos a hablar también de eso, y el segundo es ese documento de ajuste. El documento original, ¿qué es? Pues es el primer comprobante de nómina que yo emito una vez realizo el pago de mi nómina, ¿sí? El documento de ajuste es el documento que voy a utilizar cuando alguno de los pagos que hice mi nómina original tiene que tener alguna corrección. A su vez, este documento de ajuste tiene 2 tipos de documentos. Uno se utiliza para reemplazar y el otro se utiliza para eliminar. El de reemplazar se utiliza cuando necesito ajustar una cifra del periodo anterior en la nómina que va en curso. Es decir, voy a decir algo.
Si, por ejemplo, yo acabé de liquidar la nómina de marzo y en abril me di cuenta que se me olvidó por completo hacer un ajuste al salario, hacer un incremento al salario de Camilo Nova, lo que yo hago es que por medio de un documento de reemplazo, de documento de ajuste, voy a hacer ese incremento salarial. El de eliminación se utiliza únicamente cuando existe o cuando se generó un documento original por error. Entonces resulta que Camilo Nova es una persona que simplemente presentó pruebas en mi empresa, nunca lo contraté, nunca entró a trabajar, nunca se posicionó de su cargo, pero yo le hice un pago de nómina. Por error le hice un pago de nómina. ¿Qué quiere decir esto? Que para este caso yo utilizo el documento de ajuste de eliminación, que en todo caso realmente nunca se elimina, así lo menciona la resolución, no se elimina por completo, sino que se invalida. Eso quiere decir que el documento va a quedar para siempre en la DIAN, pero va a quedar invalidado. La validación. Bueno, la validación, que es lo que me dice el artículo 1 en el numeral 14, es que las reglas de validación únicamente están asociadas al cumplimiento de la información del desprendible y las condiciones que en este anexo técnico describe la resolución. Esto únicamente de 100% interés de la DIAN no más. Y aquí es donde llegamos a la primera pregunta y a la primera advertencia. El hecho de que la DIAN me reciba mi soporte de pago de nómina electrónica no significa que la nómina haya quedado bien liquidada. No vayamos de pronto a tomar esta mala costumbre de decir, no, pues que si la DIAN me lo recibió es porque yo pagué bien la seguridad social, hice bien los descuentos, calculé bien el IBC de las vacaciones también lo calculé bien, la persona se incapacitó, se fue a licencia de maternidad, entonces calculé bien también el IBC, no tendría por qué tener ningún tipo de deuda ni con el trabajador, ni con la UGPP, ni con las administradoras, porque es que la DIAN me recibió el soporte de pago. Devolvámonos un momento y vamos a revisar. Dice la resolución que únicamente las reglas que están asociadas con el cumplimiento de la información y condiciones y términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Seguridad Nacional. Es decir, la DIAN no se va a meter en la liquidación de la nómina. La DIAN no te va a decir, hey, estás pagando el IBC por debajo, hey, le descontaste de más al empleado. La DIAN no se va a meter en eso. Únicamente, ¿qué quiere la DIAN? Que el soporte de pago de nómina electrónica llegue en el orden que ellos lo necesitan y ya, nada más. ¿Qué debe contener el soporte de pago de nómina electrónica? Bueno, existen 4 grupos o 5 grupos de datos que debe llevar todo soporte de pago de nómina electrónica, tanto los originales como los de ajuste. ¿Cuáles son? Los datos del software de nómina. ¿Qué tiene que llevar? Obviamente el tipo de identificación, el número de identificación y el nombre del software de nómina que estás utilizando en tu compañía para poder hacer el desprendible de pago de nómina electrónica. En los datos del proveedor de soluciones tecnológicas, ¿qué quiere decir eso? Si mi software de nómina también es proveedor, pues simplemente en ambos campos voy a llenar la misma información. Los datos del empleador, es decir, la empresa, ¿como cuáles? El tipo de identificación, el número de identificación, el nombre completo de la compañía, la ubicación geográfica en el territorio, es decir, se encuentra en el departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia, y los datos de contacto, que vendría siendo un correo electrónico, un teléfono y una dirección normal. Por su parte, también pues encontramos los datos del trabajador en otro grupo, y este es el que más lleva. Vemos que tiene pues tipo de identificación, número de identificación, nombre, ubicación geográfica, volvemos a lo mismo, en qué país, en qué ciudad, en qué departamento, corregimiento, municipio se encuentra, la ubicación organizacional del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener que empezar a utilizar los centros de costos dentro de mi compañía, así sea mi compañía de solamente 5 personas, pues debo tener un centro de costos administrativo, debo tener un centro de costos operativo y demás. El tiempo laborado en días. Ojo a esto, porque es un dato que no todas las compañías tienen en este momento. No sé cuánto tiempo lleva trabajando conmigo la persona, si lleva 100 días, 300 días, 1000 días, 4000 días. Él, en todo caso, en el desprendible de nómina mes a mes, tengo que validar que esté la información de la cantidad de días que lleva el trabajador conmigo. Y si es un dato que al día de hoy yo no tengo todavía, es importante que empecemos a levantar esa información para que cuando migremos estos datos a nuestros sistemas, pues ya esté todo completamente actualizado.
la fecha de ingreso del trabajador únicamente cuando aplique. ¿Qué quiere decir esto? La fecha de ingreso del trabajador va en el desprendible del mes del ingreso del trabajador. No quiere decir que a Camilo Nova le emitan durante el año 12 desprendibles en donde digan en los 12 desprendibles cuándo ingresó a trabajar. Simplemente si Camilo Nova ingresó en marzo, solamente el desprendible de marzo lleva la fecha de ingreso. Lo mismo pasa con la fecha de retiro. El banco, el tipo de cuenta bancaria, el número de cuenta, el tipo de trabajador. ¿Cómo así tipo de trabajador? Sí, si es dependiente, si es de pronto aprendicena en etapa lectiva, si es aprendicena en etapa productiva. Yo sé que de pronto esto lleva una contradicción de conceptos jurídicos porque una aprendicena no viene siendo un trabajador, pero digamos que para efectos del desprendible de nómina electrónica sí lo toman como un tipo de trabajador, no como un tipo de aportante como lo dice la pila, sino como un tipo de trabajador. Y a su vez, pues también el subtipo de trabajador, si es dependiente cotizante activo, si de pronto es beneficiario de una pensión, si es, bueno, la cantidad de subtipos de cotizantes que existen, que para efectos de la nómina electrónica son los mismos que existen en la seguridad social, es decir, los mismos tipos de cotizantes y los mismos subtipos de cotizantes. El desprendible tiene que mencionar si la persona es un trabajador de alto riesgo en pensión o si no lo es. ¿Qué tipo de salario tiene? Es decir, si es a destajo, si es un tipo de salario normal, si es un tipo de salario integral, ese tipo de salario también lo tiene que mencionar el desprendible. La forma de pago, si es en efectivo, si es en especie, si es en consignación. El código interno del trabajador para las empresas que lo utilicen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi empresa, yo tengo mi número de cédula, pero si en mi empresa yo soy el trabajador número 1, 2, 3, 4, pues ese número interno también debería ir en el desprendible. Ahora, si no lo tenemos, ese campo tendría que ir diligenciado en ceros. El sueldo del trabajador, o sea, el pactado entre las partes, es decir, el básico, ¿sí? Si yo tengo un básico de 1.000.000 más comisiones, pues no voy a poner ahí las comisiones todos los meses, simplemente el sueldo pactado con la empresa. Y la periodicidad de la nómina, si es quincenal, si es mensual, si es veintenal, bueno, las diferentes periodicidades que existen y que utilizan las compañías. Y el último grupo, que es la información del documento, es la hora de generación del documento, la versión, que en este caso, en todas las versiones, para este caso, todos los desprendibles deberían decir versión 1.0, que es la primera versión que ha emitido la DIAN. El ambiente, eso quiere decir que hasta del 31 de mayo hasta el 1 de julio, que es cuando empiezan las empresas a hacer su reporte como tal, el ambiente tendría que ser de pruebas y a partir del 1 de julio tendría que cambiarse el concepto a ambiente de producción. El tipo de XML, bueno, esto ya es un lenguaje más tecnológico, este es el tipo que se está utilizando para hacer el reporte. La fecha de generación del comprobante, el periodo de nómina, ¿qué es esto? Pues que si estoy pagando la primera quincena de marzo o la segunda quincena. El tipo de moneda, aunque me ponen todas las opciones y el anexo técnico tiene 7 hojas en donde están todas las validaciones de las monedas, la única moneda aceptada son los pesos colombianos. ¿Qué quiere decir esto? Para las empresas que paguen en dólares, si es que existen acá en Colombia, pues también tienen que migrar su desprendible de pago en nómina electrónica a pesos colombianos. La TRM que está rigiendo en ese momento, las notas, que estas sí son libres de libre uso para la compañía, es decir, yo puedo poner todas las notas que quiera dentro del desprendible, pero no van a ser tomadas en cuenta por la DIAN. ¿Cómo así? Sí, si por ejemplo yo pongo, señores DIAN, resulta que calculamos mal el IBC porque es que el trabajador salió a vacaciones y además salió a licencia de maternidad y nos confundimos y demás. O sea, esas notas no van a ser tomadas en cuenta para la DIAN, es simplemente a nivel interno de la compañía, porque recordemos que como lo vimos anteriormente, el desprendible vuelve a la compañía y se guarda en los archivos de la compañía. El código QR, que es un código muy parecido o igual al que emitimos con la factura electrónica, y un CUNE. ¿Qué es el CUNE? El código único de nómina electrónica, que viene siendo algo muy parecido al CUFE, que es el código único de facturación electrónica, que es como la identificación única de cada desprendible. Aquí, bueno, ya empiezan a aparecer las dos primeras preguntas. Dice, Camilo, ¿nos aclaras por favor la condición de trabajador de alto riesgo en pensión? Claro que sí. Son aquellos trabajadores que la ley contempla que su cotización tiene que hacerse sobre el 26%. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los mineros, los pilotos y, bueno, otra par de profesiones que contempla la ley, cuya pensión, la cotización debe hacerse
no sobre el 16, sino sobre el 26%. Si tenemos en nuestras empresas un trabajador que tenga esta condición, tiene que ir registrado en esa información del desprendible. Dice, las deducciones se deben incluir en los descuentos ajenos a la seguridad social. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el anexo técnico. Continuemos. Para tener en cuenta, importantísimo, el documento, aunque también el anexo técnico tiene 8 páginas adicionales de las 7 que vimos ahorita, va a tener, tiene toda la cantidad de códigos de los idiomas que existen en el mundo. Únicamente se acepta en idioma español, no se acepta en ninguna otra parte. Esto lo dice el artículo 26 de la resolución. Y otra cosa que me parece importante resaltar es que como todo sistema de documentación, tenemos en cuenta que pues, yo tengo mis tablas de retención documental. Esto es un proceso completamente ajeno a la nómina, pero que también lo contempla la resolución en el artículo 33, dice que cuando yo decida hacer como tal la deposición final de mis documentos, tengo que informárselo a la DIAN, ¿sí? Es decir, la DIAN no se va a meter en mis tablas de retención documental, yo lo puedo poner a 15, a 20 años, a 10 años, pero el día que decida eliminarlos, ya sea porque los tengo impresos en físico, porque los tengo almacenados en la nube, en un documento digital, y decida eliminarlos por medio de mis tablas de retención documental, tengo que avisarle a la DIAN qué documentos voy a eliminar y qué cantidad de documentos voy a eliminar y de qué periodo los voy a eliminar. Esto lo menciona, como se les decía, en el artículo 33. Dice, si un empleado trabaja por días y el contrato se tiene que se paga el valor por día laborado con base en el salario mínimo legal que sea vigente, en el comprobante igual se pone la base del valor completo. Claro que sí, lo que se pactó como tal. Es decir, si yo tengo que el trabajador va a ir 4 días a trabajar nomás y que le voy a pagar el día a 50,000 pesos, pues yo lo que tengo que registrar en eso es qué tipo de salario que voy a poner. Obviamente eso es un tipo de salario, no ha estado, se me va ahorita en este momento el nombre del tipo de salario, pero en la base sí tendría que, pues en el sueldo como tal del trabajador, sí tendría que poner los 200,000 pesos. Ahorita que me acuerde de qué tipo de salario es ese, les digo. Y me preguntan por acá que si la transmisión va a tener algún costo. La respuesta es no, únicamente los costos en que incurra usted con su software de nómina y con su proveedor de soluciones tecnológicas. ¿Listo? Continuemos. Los plazos, lo mencionó ahorita nuestra contadora Gabriela, de 10 días calendario, sí, pero esto tiene algunas especificaciones. ¿Qué pasa? Yo tengo 10 días para hacer el reporte ordinario de mis desprendibles de pago de nómina electrónica. Esto lo dice el artículo 13. No son días hábiles, son días calendario, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? También el artículo 14 mencionan que pueden haber inconvenientes que me lleven a mí a reportar después de los 10 días, es decir, un reporte extraordinario. Cuando hablamos de reporte extraordinario, hablamos de 2 tipos de inconvenientes. El primero, que sea un inconveniente de la plataforma de la DIAN, es decir, la DIAN no me recibió mi desprendible de pago de nómina electrónica el día que yo lo estaba subiendo. Pero, ¿qué pasa? Si es por culpa de la plataforma de la DIAN, que esto puede ser muy habitual, y pues creo que la DIAN entendió el tipo de plataforma que tiene, que no es tan robusta, que no está tan preparada, y pues por eso mismo aprovechó y lo ingresó dentro de la resolución. Lo que me dice es que la DIAN deberá, ya sea avisarlo, informarlo, publicarlo, es decir, que cuando entres a la página de la DIAN te salga un documento grande que diga, hey, estamos teniendo problemas en este momento. Y si es así, si cumple esas características, vas a tener 48 horas a partir del restablecimiento. Es decir, que si la plataforma la restablecen a esta hora, siendo las casi 4 de la tarde, pues eso significa que yo tendría 48 horas a partir de las 4 de la tarde para generar rápidamente los desprendibles y enviarlos a la DIAN. Por el contrario, si el inconveniente se debe a un error mío como empresa o con alguno de mis sistemas, ya llámese el software de nómina, llámese mi proveedor de soluciones tecnológicas, voy a tener también 48 horas, pero aquí el artículo 14 me menciona algo. Y es que tengo 48 horas a partir de la solución del inconveniente, pero que además tengo que notificárselo a la DIAN, ¿sí? Tengo que hacer una certificación firmada por el representante legal o por el gerente de la compañía en donde diga que se tuvo un inconveniente y que además pues tenga también un peso tecnológico. ¿Qué es un peso tecnológico? Pues que ya sea mi ingeniero de sistemas, alguien que explique dentro de la certificación cuál fue el error que tuvimos, ¿sí? Por el cual no se pudo hacer el envío de los desprendibles.
Ojo a esto, no tenemos que enviarlo a la DIAN, ¿sí? No tenemos que enviar la carta, ni hacer un sobre, ni mandarlo por correspondencia, pero tenemos que tenerlo ahí, firmado de la fecha en que se generó el error, porque la DIAN podrá requerirlo en cualquier momento. No dice que lo tengas que enviar, pero dice que la DIAN podrá requerirlo cuando ellos se les antoje. En cuanto a los ajustes, bueno, el documento de ajuste como tal también va a tener su propio código CUNE. Yo debo juntar con el código CUNE el documento original para poder hacer el documento de ajuste. Y lo que me dice como tal esta parte es que el ajuste no necesariamente se refiere a deducciones, que este es un error que tienen muchas empresas, es que cuando hablan de ajustes es porque van a descontar, ¿sí? Esto en alguno de los videos que tenemos con B2B lo explicamos diciendo que los ajustes no se refieren a eso. Yo puedo hacer un ajuste hacia arriba o un ajuste hacia abajo. Eso quiere decir que el documento de ajuste tiene que mencionar cuál es el tipo de ajuste que estoy haciendo, es decir, si estoy sumando o restando, y que si existen valores de parte del trabajador que deba devolver a la compañía, tengo que ingresar un concepto en la próxima nómina que se llame reintegro. ¿Listo? Esto pues es para tenerlo muy en cuenta y pues obviamente cuando me salga mi documento de ajuste también va a tener su propio código CUNE. El empleador deberá, bueno, estos son dentro de las características propias del empleador, deberá conservar el contrato firmado con su software y con su proveedor de soluciones tecnológicas porque también la DIAN podrá requerirlo en cualquier momento. Y esto es importantísimo, este punto de acá. Si usted como empresa, si usted como empleador, como gremio, como agrupación, como se llame, ustedes creen que dentro de los conceptos que están dentro del anexo técnico falta alguno que usted utilice en su empresa y que no encaje en ninguno de los grupos que estableció la DIAN para esto, usted se lo puede decir a la DIAN diciéndole, señores DIAN, yo siento que ustedes cometieron un error porque me falta este concepto y ustedes lo podrán solicitar de manera formal a la DIAN. La DIAN lo estudiará y si es viable, hará un ajuste a la resolución y hará un ajuste también al anexo técnico como tal. Ahora sí, pues entrando en materia, vamos con los aspectos importantes y pilas a esto, aspectos importantes del anexo técnico. ¿Por qué aspectos importantes? Porque si viéramos el anexo técnico punto por punto, no acabaríamos hoy. Es muy largo el documento, son 127 páginas de solo anexo técnico, así que no alcanzaríamos a hacerlo hoy completo. Por eso en B2B lo que hicimos fue revisarlo todo y verificar las fallas que pueden tener nuestros sistemas de nómina actuales y que van en contravía de lo que me dice el anexo técnico. ¿Por qué? Porque simplemente el nombre del trabajador se va a seguir registrando igual, eso está dentro del anexo técnico, la cédula del trabajador se sigue registrando igual, también está dentro del anexo técnico, y por eso pues yo no debería preocuparme, pero sí debería preocuparme por otro tipo de aspectos. Como tal, ¿qué es lo que quiere la DIAN con este anexo técnico? Es estandarizar, y esto me lo dice así de puntual y de claro las resoluciones, que ellos quieren estandarizar el proceso de nómina en Colombia. ¿Por qué? Porque muchas empresas utilizan apenas 2 conceptos dentro de la nómina, mientras que en otra empresa pueden utilizar hasta 400 y 500 conceptos. ¿Qué dice la DIAN? Ok, utilicen los que quieran, pero estandaricemos cuando reporten, porque es que me queda muy difícil adivinar. Entonces, como todo sistema, obviamente esto está cifrado por unos códigos que solamente se identifican a nivel de interfaz y que es lo que realmente la DIAN va a leer cuando se genere ese comprobante de nómina electrónica. Algunas convenciones rápidamente que vamos a tener en cuenta para esto. Pues obviamente el ID pues es el identificador único del elemento. Aquí tenemos otras convenciones como el NS, el campo. Bueno, estos digamos que no son tan importantes, pero cuando lleguemos a interpretar el anexo técnico, en la que tenemos que basarnos es en esta primera convención que aparece en este cuadro, que es la convención de padre. ¿Qué es padre? El grupo que me asocia todos los conceptos que pertenecen a una misma naturaleza o a un mismo proceder, a una misma liquidación. Ejemplo, provisiones o, por ejemplo, prestaciones sociales. Entonces ya voy a encontrar todo lo que sea de prima, de cesantías, de intereses, todo lo voy a encontrar en este grupo padre. ¿Listo? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de las convenciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando hablamos de razón social, en la descripción vemos que debe corresponder al nombre de la razón social del proveedor de soluciones tecnológicas. ¿Y en qué padre está? Pues está en el padre de proveedor XML. ¿Sí?
Vemos también otro como por ejemplo razón social, que está incluido en el padre empleador, el tipo de trabajador que está incluido en el padre trabajador, el sueldo de trabajado que está incluido dentro del padre básico, la hora de inicio que está incluido dentro del padre horas extras diurnas, HEED, la fecha de inicio que está dentro del padre vacaciones comunes, que ya les voy a explicar un poquito de qué se trata esto de vacaciones comunes, y pues demás. Aquí vemos también que está el padre de cesantías, el padre de incapacidades, el padre de licencias, el padre de bonificaciones y demás. Realmente así funcionan todos los software de nómina en Colombia. Obviamente con códigos, con llaves puentes, con agrupaciones, con códigos y demás. Y aquí empezamos como tal a entrar en profundidad en ese anexo técnico. ¿Cuál es el primer aspecto importantísimo del anexo técnico? Es que permite 4 tipos de redondeos. Esto cuando lo leí me pareció impresionante porque dice que si tengo entre 0 y 4, pues obviamente voy a mantener el dígito menos significativo, entre 6 y 9 incrementar el dígito menos significativo, entre el 5 y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es 0 o par, pues mantener el dígito menos significativo, y de igual manera cuando con el 5 pasa lo contrario. ¿Por qué me impresiona? Porque cuando yo hablo de seguridad social y aportes a salud, pensión, ARL y para fiscales, solamente tengo 2 tipos de redondeos. Esto nos va a traer algunas diferencias que yo sé que en algún momento dentro de la operación, pues van a ser asumidos por la empresa, ¿sí? Cuando yo haga mi descuento a seguridad social y cuando haga mi descuento, cuando calcule mi IES y demás, pues me van a salir algunas diferencias contra lo que encuentro en el decreto 1990 del 2016 y en la resolución de la DIAN. ¿Por qué? ¿Qué me dice el decreto 1990? Es que para el IBC siempre aproximo al peso superior. Fíjese que aquí no me habla de coger el menos significativo ni nada de eso. Y para la cotización siempre lo aproximo al 100 superior. Entonces, de alguna manera esto nos va a tener algún inconveniente. Ya entrando más en materia, vemos que de los primeros aspectos que nos vale la pena aclarar en esta capacitación pequeña es el de viáticos, ¿sí? Este concepto es el dolor de cabeza de muchas empresas acá en Colombia, y las empresas que de una u otra manera ya han trabajado con B2B, hemos hecho los ejercicios de auditoría de nómina, siempre la recomendación es la misma y es que debemos tipificar el viático que estoy dando y debemos abrirlo y debemos clasificarlo. Pues, ¿qué me dice la resolución? Empresa, si usted no está acostumbrado a esto, acostúmbrese porque le toca empezar a hacerlo. Dice acá que tal cual como lo dice el artículo 130 del Código Sustantivo, pues los tengo que tipificar entre alojamiento y manutención y transporte y gastos de representación. Y tengo 2 grupos para clasificarlos, salariales o no salariales. ¿De qué depende si es salarial o no? Bueno, de si es habitual, de si es habitual o si es ocasional. Entonces, este tipo de clasificaciones tenemos que hacerlas dentro de nuestro software de nómina para que también al momento de migrarlo al desprendible, pues migre de esta manera. La recomendación de verdad, de corazón que les doy en este punto es que no utilicemos viáticos dentro de la compañía, para eso existen otros mecanismos y otras alternativas que hoy en día se ofrecen a muchas empresas, pero pues bueno, de eso vamos a hablar en otra ocasión. En cuanto a horas extras y recargos, digamos que no hay mucho cambio, salvo el que tenemos en el círculo rojo, porque alrededor de mi experiencia, tanto como analista, como coordinador, como auditor de nómina, he visto mucho software de nómina, he trabajado con mucho software de nómina y en ninguno he visto que me pida al momento de registrar las horas extras la fecha en que se realizan las horas extras. Esto es impresionante porque pues obviamente va a llevar a la empresa a una operatividad más grande. O sea, detrás del departamento de nómina la operación se va a incrementar. Tengo que registrar qué día hizo la hora extra, a qué horas empezó a hacer su hora extra, a qué horas terminó su hora extra, luego eso llevarlo a unidades de cantidades, luego calcular el porcentaje y por último sacar el pago. Es decir, esos 7 procesos van dentro del mismo desprendible cuando un trabajador haga ya sea horas extras o recargos nocturnos o dominicales. Cuando hablamos de vacaciones disfrutadas, estas eran las que más arriba aparecían como vacaciones comunes, es que el anexo técnico le pone fin a una mala praxis de muchas compañías, ¿sí? Esta mala práctica llevaba a que entidades como las cajas de compensación, los que manejan los parafiscales y la misma OGPP
haya hecho muchísimas requerimientos a raíz de esto, que es cuando yo pago en un mes las vacaciones del trabajador y registro todo en un solo mes. Pilas porque aquí tengo que hacer un pare para que ustedes lo entiendan. ¿Qué me dice el anexo técnico? Que solamente debo registrar la fecha inicio y fecha fin en los meses respectivos y la cantidad de días en los meses respectivos. También el pago en los meses respectivos, pero acá tengo otra contradicción. ¿Y qué es? Cuando yo pago, normalmente yo pago antes de que el trabajador se vaya a disfrutar sus vacaciones. Eso es lo que hacen, yo creo que la mayoría de las empresas, otras lo hacen al volver, otras lo hacen en el transcurso y otras pues lo pagan el mismo día que pagan la nómina. Sin importar en qué mes yo haga ese pago, debo reportar la fecha de inicio únicamente en el mes en que sale, la fecha fin en el mes en que vuelvo. Si ambas fechas están dentro del mismo mes, no importa. ¿Cómo debería hacerse? ¿Cómo que debería quedar ese desprendible de nómina? Bueno, así como lo ven en la parte de abajo, yo tengo 15 días de vacaciones, 20 días laborados, suponiendo que salía el 20 de marzo, y 10 días de vacaciones, ¿sí? Como son 15, me quedan 5 por registrar, eso quiere decir que en el próximo desprendible yo tendría 5 días de vacaciones y 10 días, 25 días laborados, perdón. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muchas empresas se acostumbran a ser desprendibles por 35 unidades o por 40 unidades, ¿sí? Porque es que, y muchas empresas me daban la explicación de que es que no, pues es que como el trabajador está saliendo en febrero, ¿sí? O los últimos días de marzo, pues yo le estoy pagando todo en marzo y estoy tomando la provisión de la seguridad social en marzo toda. Entonces en marzo me quedaba un desprendible de 35 unidades y en abril me quedaba un desprendible de 25 unidades. Y uno decía, ¿y las otras 5 unidades dónde están? Ah, es que se las pagué el mes pasado. Acá está el desprendible de 35 unidades. Esto se acabó, ¿sí? Si usted acostumbra a hacer esto dentro de su compañía, acostúmbrese a que ya no va a poder volver a reportar así, porque lo que pide el anexo técnico es que se haga respectivamente en sus meses, ¿sí? Adicional a esto, pues bueno, esto no tiene por qué modificar la forma de pago que usted tiene de las vacaciones de su empresa. Si las paga el día que el trabajador se va a disfrutarlas, bien. Si las paga durante el periodo de vacaciones, bien también. Si las paga a la finalización de las vacaciones, también. Y si las paga los mismos días que paga los salarios, no importa también. Lo que tiene que quedar es el reporte de fechas en los meses respectivos. Dice acá, ¿es obligatorio reportar en detalle las horas extras? Había escuchado que no, era obligación y no solo se reportaba el valor. Javier Ortiz, es falso. Cuando, si tienes la oportunidad de revisar el anexo técnico, hay unos campos de carácter obligatorio y otros campos de carácter naturalmente no obligatorios. Pero normalmente los que son no obligatorios es solamente para notas y observaciones. De resto, la forma de registrar horas extras es la que estamos viendo en este momento y es cantidad, ¿sí? Valores, porcentajes, fechas, hora de inicio y hora fin. Obviamente esto tiene un trasfondo porque aunque la misma resolución dice que como tal la única entidad que tiene el ingreso a esta información va a ser únicamente la DIAN y tienen 3 o 4 artículos completos de manejo de datos, pues sabemos que yo creo a mi propio parecer, esta es mi propia precisión, yo creo que sí otras entidades van a poder entrar a revisar esto y yo creo que pues ante el Ministerio de Trabajo quedaría muy mal un trabajador con más horas extras de las autorizadas. Listo. Cuando hablamos de carácter salarial y no salarial, bueno, lo que me dice el anexo técnico es que tengo 2 grupos para registrarlo y es concepto S y concepto no S, ¿sí? ¿Qué tengo que registrar acá? Todo el conjunto de conceptos que yo tenga dentro de mi compañía que hagan base al salario, ¿sí? No importa el nombre que yo tenga. Ahora, ¿qué les recomiendo yo como auditor? Que llevemos nuestros conceptos de nómina únicamente a lo que me permite la resolución. Yo sé que en algunas empresas es difícil porque tenemos muchas bonificaciones, bonificación por cumplimiento, bonificación por llegada temprano, bonificación por identidad, bueno, un montón de bonificaciones salariales que si definitivamente no entran en alguno de los conceptos, pues tendría que venir a registrarlos acá. Y acá pues tenemos la primera aclaración, es una nota, y es que dentro de este concepto salarial no debería estar incluido ni el salario integral ni el sueldo devengado del trabajador, porque este tendrá que ser reportado en otro grupo que se llama sueldo trabajado, que va obviamente de acuerdo a la cantidad de días que trabajó la persona. Cuando hablamos de bonificaciones y comisiones,
son todos esos pagos que también representan salario, que yo los llamo de 1000 maneras: bonificación de alimentos, bonificación por movilización, bonificación por esto, bonificación por lo otro. Eso tendría que ir acá en este grupo, como bonificaciones. Acá también viene una nota, y es que el anexo técnico contempla los auxilios salariales, algo que se me hizo rarísimo porque el artículo 127 del código nunca contempla que un auxilio pueda ser salarial. Sin embargo, pues también puede ser pactado entre las partes, y les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, la empresa quiere brindarle un auxilio de estudio al trabajador y la empresa quiere que ese auxilio sea de carácter salarial, pues lo puede pactar de esa manera y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, pues me parece clara la nota de que esto no aparece en el código sustantivo, pero pues el anexo técnico sí lo contempla. Los auxilios no salariales y las bonificaciones no salariales, ¿sí? Aquí tendría que entrar todos esos auxilios que yo pago en mi compañía que son de carácter no salarial, auxilios y bonificaciones. Llámese primas extralegales, llámese auxilios de rodamiento, llámese auxilios de transporte, llámese auxilios de alimentación, bonos para compra de ropa. Bueno, todo eso tendría que entrar en este grupo de auxilios y bonificaciones no salariales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ya esa cantidad de nombres, una vez en una auditoría veí que había auxilio funerario, auxilio salud, auxilio gafas, auxilio estudio, auxilio escuela, auxilio movilización, auxilio alimentación. Esos nombres ya no los puedo utilizar dentro del desprendible de pago de nómina electrónica. Los puedo utilizar a modo interno, pero mi proveedor de software debe garantizarme a mí como empresa que va a tomar ese conjunto, lo va a llevar a auxilios no salariales y los va a presentar así como un gran todo ante la DIAN. Los bonos. No debe confundirse los bonos con las bonificaciones. Los bonos están registrados en el anexo técnico como pago S y pago no S, y van a ser todos estos valores, ¿sí?, diferentes al pago en efectivo o pago por medio de consignación o transferencia. Es decir, todo lo que sea recargas, vales, bonos, todo ese tipo de otro tipo de remuneraciones que yo tengo con mi trabajador deberán ser en este grupo que se llama pago S y pago no S. ¿Listo? Hay una aclaración acá, y es que si el bono es específico para alimentación, ojo a esto, deberá ser registrado como pago alimentación. O sea que hay otro grupo que se dedica solamente a cuando yo doy valores por alimentación, ¿sí? Que pues según lo que entiendo y lo que me dice el anexo técnico, de ahí a que jurídicamente esté bien o mal, no sabemos porque la DIAN no se metió hasta allá, solamente se metió en el tema del registro. Los puedo pactar como salariales o como no salariales. Entonces, obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una asesoría jurídica para que me diga hasta qué punto me estoy equivocando en pactar algo salarial que realmente no lo es, o al contrario, algo no salarial que realmente sí lo es. ¿Listo? Para tener en cuenta, esto se utiliza también mucho en las compañías, y es que todas este tipo de empresas o de terceros que me ayudan a mí con este pago de bonos, como Sodexo, como Big Pass, como compañías de combustible, compañías de mercados de cadena y demás, deberán ser contabilizados por terceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los estoy registrando dentro del desprendible a nombre del tercero. Es decir, Camilo no va a tener un bono Sodexo por 50,000 pesos. Me lo van a entregar y me lo van a registrar dentro del desprendible. Eso quiere decir que mi cuenta contable tendría que estar ese valor con esa cuenta contable que se llame, o esa subcuenta contable que se llame bono Sodexo, a nombre de Camilo y contabilizado por tercero. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas compañías tienen o acostumbran a contabilizar estos valores a una cuenta de proveedores. Entonces el proveedor es, X es el que me da a mí todos esos bonos de combustible, y yo lo que hago es que mensualmente giro 50 o 60 millones de pesos a esa cuenta de ese tercero, o sea, es un tercero por pagar o un proveedor, y ya, ¿listo? Entonces, esto también acaba con esa práctica, y lo que tengo que hacer de ahora en adelante es registrarlo dentro de las cuentas de nómina. Eso quiere decir que tengan mucho cuidado con el manejo de este tipo de remuneraciones, y que yo, como tal, como un consejo acá, muy personal, les diría que no los utilicen. Incapacidades y licencias, bueno, estas tienen las mismas características, ¿sí? De las vacaciones, tienen que ser registradas de la misma manera.
O sea que se acabó también el tema de registrar en el próximo mes, porque es que este mes yo cerraba nómina el 25 y no me alcanzaron a traer las incapacidades. O que es que el trabajador se me fue de incapacidad 20 días y no ha vuelto, entonces hasta que vuelva de la incapacidad me la trae, entonces yo la registro el día que me la traiga. Esto se acabó porque solamente van a poder registrar en el periodo las incapacidades correspondientes a ese periodo, ¿sí? Hay algunos software de nómina que me permiten en abril registrar incapacidades con fechas de marzo. Eso ya se acabó. Esto lo que me permite a mí es, de ahora en adelante, tener siempre las fechas exactas dentro de los desprendidos. Y pues una cosa que me llamó mucho la atención es que solamente se van a admitir 3 tipos de incapacidad, y es enfermedad común, profesional o pues accidente laboral. No se va a llamar enfermedad común, no se va a llamar enfermedad profesional, ni tampoco accidente de trabajo, sino se va a llamar tal cual como lo ven ustedes en esa tabla. Y lo que ustedes van a ver también es que como tal, todos esos nombres de medicina externa o consulta externa o enfermedad general, que con los que a veces viene también la incapacidad, pues esos nombres se acabaron y los tendré que registrar tal cual como me diga esto. Para las incapacidades no van a cambiar. El médico no va a decir, ah, la verdad que no puedo emitir incapacidades por enfermedad general porque ahora tienen que llamarse común. Obviamente eso no va a pasar, pero cuando me lleguen a mi departamento de nómina tendré que registrarlas de esta manera. Vamos a responder aquí una pregunta antes de volver, se nos está acabando el tiempo, pero dice, ¿se puede o no se puede pagar vacaciones a una persona que lleva mucho tiempo incapacitada? ¿La nómina electrónica lo permite? Bueno, ojo a esto. En el periodo de incapacidad, el trabajador sigue vinculado. Eso quiere decir que sus provisiones normales deberá seguirlas haciendo, tanto intereses, cesantías, primas y obviamente sus descansos remunerados que son vacaciones. Pero, no puedo liquidar las dos cosas al tiempo. Mientras un trabajador esté en incapacidad, yo no le puedo liquidar vacaciones. Y por más que mi sistema de nómina sea un sistema de nómina muy permisivo, me lo permita, la pila no me lo va a permitir. No voy a poder registrar las dos novedades, incapacidad y vacaciones. Ahora, si la persona termina la incapacidad el 15 y pide vacaciones a partir del 16, eso sí se puede hacer, claro que sí se puede. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque yo tengo que seguir provisionándolo, la persona sigue siendo mi trabajador, aunque esté incapacitada 180 días, sigue siendo mi trabajador, yo tengo que seguir provisionando ese pago de vacaciones, pero no los puedo otorgar mientras la persona se encuentre incapacitada. ¿Listo? Dice acá, en cuanto a las deducciones, que me lo preguntaban por acá arriba. Bueno, además de las deducciones naturales, ¿cuáles son las deducciones naturales? Descuento pensión, descuento salud, descuento fondo de solidaridad pensional. Tengo otros grupos de deducciones, ¿sí? Que son uno que se llama así tal cual, otras deducciones, que me sirve para deducir todo lo que no puedo justificar. Y cuando hablo por justificar me refiero como a embargos, pagos por cooperativas, pagos por préstamos bancarios, bueno, todo ese tipo de pagos es para otras deducciones, ¿sí? El reintegro, dice acá, el reintegro de deducciones, no confundir en el grupo de devengos. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo haga mis comprobantes de ajuste, ¿sí? Y resulta que hay un valor a pagar de parte de la empresa al trabajador porque la empresa se equivocó y le descontó más de lo que tenía que descontarle, yo se lo puedo pagar, ¿sí? No como ajuste porque recordemos que ese concepto ya no existe. Lo que existe es el reintegro de la empresa hacia el trabajador. Ojo a esto porque ambos conceptos se llaman reintegro. Cuando el trabajador le reintegra a la empresa se llama reintegro y cuando la operación es al revés también se llama reintegro. Entonces, ¿de qué depende esto? De los grupos en donde yo los vaya a poner. ¿Cómo así que de los grupos? Bueno, de esa cuenta padre que vimos al inicio y que lo que me dice es que el reintegro de trabajador hacia la empresa va en una columna distinta o en un grupo distinto al reintegro de la empresa hacia el trabajador. Y hay uno que se llama deuda, se llama así tal cual, deuda. ¿Para qué se utiliza este tipo de descuento? Bueno, cuando el trabajador le deba a la empresa algún valor, llámese por créditos, llámese por libranza, llámese por estos aportes que a veces hacemos a los fondos de empleados, de mi nómina, por préstamos, porque causé algún daño, porque se me perdió la herramienta, porque me dieron un carro y estrellé el carro. Bueno, todo ese tipo de deudas que tenga el trabajador con la empresa también van en este grupo. ¿Listo?
Aquí una cosa importantísima que también acostumbran mucho los software de nómina y es que registran los valores negativos con el negativo al lado, o sea, los valores de deducciones los registran en negativo. Esto se acabó, ¿sí? El anexo técnico dice que todos los valores tendrán que ser registrados en positivo. Obviamente, ¿de qué depende? Pues obviamente de cómo los agrupe, si los agrupo en la deducción o si los agrupo en el devengo. ¿Qué va a hacer la DIAN? Obviamente, pues va a coger estos menos estos y pues va a sacar de ahí el valor de la nómina como tal. Pero si usted ha identificado que dentro de sus software de nómina existen pagos en negativo, pues vaya olvidándose de eso, vaya corrigiendo eso, vaya avisándole a su proveedor de software de nómina y también a su proveedor de soluciones tecnológicas para que hagan un desarrollo adicional, ¿sí? Y puedan quitar ese tipo de registro. Siempre dije que esto era una mala praxis de parte de los software de nómina. Esto no se debe hacer. ¿Sí? En la contabilidad yo nunca registro en negativo. ¿Por qué en la nómina sí? Entonces, por eso es necesario que vayamos como revisando ese tipo de temas que pueden parecer cosas muy minúsculas, pero esta es una causal para que el comprobante no pase ante la DIAN. ¿Sí? Si va un valor en negativo, el comprobante va a ser devuelto. Bueno, llegamos entonces a los tres estados de comprobante. La DIAN y la resolución contemplan tres tipos de comprobante, tres estados mejor. Y es el primero que se llama rechazo, y es cuando la aplicación de la regla tiene una discrepancia grave. Ejemplo, que vaya un valor negativo. ¿Sí? Que la fórmula, que la forma en que está hecho el formato del comprobante de pago en nómina no sea la que pidió la DIAN, que no lleve los datos que pidió la DIAN, que lleve campos vacíos, porque no se pueden poner campos vacíos. Yo les dije más arriba que cualquier campo que no se tuviera la información se tendría que reportar en ceros. Todo ese tipo de inconvenientes va a ser un rechazo. Para eso es ese mes de pruebas que tenemos a partir del 31 de mayo hasta el 1 de julio, para empezar a generar esos reportes, enviarlos a la DIAN y que la DIAN me los rechace o me los acepte. ¿Sí? La notificación es si la aplicación de la regla apunta a una discrepancia menos importante, pero que asimismo merece que se advierta al emisor de un posible problema con la información del archivo. Es decir, la DIAN dice, el comprobante está medianamente bien, yo lo acepto, pero póngale usted, señor proveedor de soluciones tecnológicas, señor software de nómina y señor empleador, póngale usted cuidado porque hay algo que no me cuadra dentro de ese desprendible. Entonces, si el desprendible viene con notificación, significa que está aprobado, pero que necesita que se revise porque puede que tenga algún error interno. Y por último, pues está el de aprobación, y es que yo emití mi certificado tal cual como me lo dice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no presentó ningún error. ¿Sí? Es decir, ganamos todos y el departamento de nómina se puede ir tranquilo y nos vamos a comer helado ese día porque ya definitivamente terminé mi proceso y ya culminó de forma perfecta. Esto es tal cual como cuando por fin la planilla sube al operador, ¿sí? Y deja de mandarme inconsistencias y validaciones y ya por fin está arriba y yo ya la puedo entrar a pagar. Entonces, hasta aquí, pues lo que más de pronto vimos que importaba del anexo técnico, como les digo, dentro del anexo existe todo lo que ustedes manejan dentro de la nómina, ¿sí? Todo. El sueldo de vengado, la deducción por fondo de solidaridad pensional, la deducción por pensiones, por salud, la deducción por embargos cooperativos, todo existe dentro del anexo técnico, pero las grandes diferencias, que es lo que realmente vemos, que son cosas que contemplan anexo, pero que no tienen los software de nómina, fueron estas que acabamos de ver. ¿Qué me pide los embargos de cooperativas de todos los software de nómina? Bueno, el valor, la cantidad de veces que tengo que descontar, o sea, las cuotas, la cooperativa, o sea, el tercero, el NID del tercero, el nombre del tercero, el tipo de identificación del tercero, eso me lo piden todos los software de nómina. Si su software de nómina no se lo pide, preocúpese, porque también lo pide el anexo técnico. Pero es lo que normalmente los software de nómina me piden, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, bueno, vamos a hacer una presentación de 1 hora y media en donde digamos las cosas que definitivamente los software de nómina no tienen, pero que sí contempla los anexos técnicos. Entonces, en estos 15 minuticos que nos quedan, vamos a dedicar un espacio importante a resolver dudas. Dice acá
la transmisión va a ser por concepto tanto en devengos como en deducciones o solo por empleado. Bueno, a Human Service le respondo, se debe emitir un comprobante por cada trabajador, ¿sí? El comprobante debe llevar todos los datos que acabamos de ver y adicional debe llevar la columna de deducciones y la columna de devengos y la diferencia entre los dos, entre el devengo y el descuento. Es decir, 1.000.000 menos 500.000, pues me da igual 500.000 pesos. Entonces, si yo tengo 8.000 trabajadores, al mes debo asegurar la emisión de 8.000 desprendibles de nómina. ¿Listo? Dice Ana Vélez, ¿se puede o no? Ah, bueno, eso ya la leímos. Tatiana Vargas, buenas tardes. ¿Cuál sería la fecha conveniente de cierre de nómina teniendo en cuenta las incapacidades? Gracias. Bueno, mira, Tatiana, una fecha conveniente no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay empresas que de pronto su operación está en Bogotá, pero sus trabajadores están en el Guaviare, ¿sí? Que eso pasa mucho, y no me alcanza a llegar aquí a Bogotá, donde tengo toda la operación centralizada, no me alcanza a llegar las incapacidades antes de que yo cierre nómina. En una capacitación pasada de manejo de nómina, lo que recomendábamos era darle las herramientas al trabajador o poder escalonar ese reporte. Que no sea el trabajador el que lleve la incapacidad nómina, sino que el trabajador la remita a su coordinador, el coordinador la remita directamente a, de pronto, si existe otra persona por encima, pues a esa persona, y esa persona la remita a gestión humana y gestión humana la remita a nómina. ¿Sí? Para todo esto, pues que no pase de 24 horas. ¿Qué otra cosa estábamos revisando? Mire, la ley nunca me dice, ¿sí? Que el empleador, que el empleado tenga que llevar la incapacidad en original inmediatamente a la empresa. La puede llevar en cualquier momento, pero el reporte de la incapacidad sí tiene que hacerlo de inmediato. Es decir, si yo me encuentro en San José del Guaviare, la empresa queda en Bogotá, y yo salgo de mi cita médica porque tengo gripa o porque tengo de pronto dolor de cabeza y me dieron 3 días de incapacidad, lo que yo puedo hacer es tomar el celular, tomarle una foto y enviarla por WhatsApp. Eso ya es el reporte. Y eso le sirve a nómina para incluirla en el sistema. Ya después la incapacidad llegará en original para poder hacer los trámites de recobro y demás. Pero como tal, el registro en mi software de nómina se puede hacer con una foto, se puede hacer por medio de correo, o sea, siempre y cuando el trabajador me informe con el certificado de incapacidad, pues su estado de salud. ¿Listo? Dice acá, las provisiones y prestaciones también se deben reportar en el CUNE. Bueno, aquí les respondo a nómina, no sé cuál será el nombre de la persona. El CUNE es un código en general para todo el desprendible de nómina, ¿sí? Así como el CUFE es una identificación para toda la factura. No existe CUFE por IVA, CUFE por retención, CUFE por valor deducido, no, eso no es así. Yo saco mi factura y me genera un CUFE, que es un código único. Así mismo pasa en el desprendible, yo genero el desprendible y me aparece de inmediato un CUNI, que es como el número de la cédula de cada uno de nosotros, es único e irrepetible. Se podrán emitir billones de desprendibles y ese número nunca se va a poder registrar. Por eso es un número, por eso es un registro alfanumérico que tiene aproximadamente entre 40 y 50 caracteres. Por eso nunca se va a poder repetir. ¿Listo? Dice acá, cuando pago dotación con bonos, dotación a algunos trabajadores se debe reflejar en bonos. Si es así, a los que les tengo directamente la dotación ante los ojos de la IAN, quedaría como si no les hubiera reconocido la dotación. Bueno, recordemos que la dotación tiene un manejo distinto porque aunque viene siendo una prestación social, es un abono que yo le hago en especie como tal al trabajador. Ahora, si yo le doy el bono al trabajador para que vaya a reclamar su dotación, esto sí tendría que registrarlo dentro de ese desprendible, pero el desprendible tendría que, como tal, ese bono sería un bono no salarial, ¿sí? Que fue el que vimos allá arriba en ese conjunto de bonos que se llamaba pago NS, ahí tendría que registrarlo y simplemente si en algún momento vienen a preguntarme, pues tendría que explicar el por qué leí ese pago, ¿listo? Para todo caso, pues vuelvo a las recomendaciones muy propias, muy personales, que no lo manejemos por medio de esos bonos, sino que lo manejemos directamente dándole la dotación al trabajador. Pregunta Andrea Correa, buena tarde, esta capacitación estará publicada en su canal de YouTube o página web, no puede estar desde el inicio y lo que he podido escuchar está muy interesante. Andrea, sí, claro que sí, todas nuestras capacitaciones siempre tratamos de subirlas a YouTube y en nuestras redes sociales también queda también el registro. ¿La firma electrónica va inmersa en cada software de nómina o esta genera con el proveedor electrónico?
Esta se genera con el proveedor, sí, muy buena la pregunta, se genera con el proveedor y pues la resolución sí dice que tiene que llevarla a cada desprendible. Eh, Como tal, lo que sí no menciona la resolución es que si pues debe tener todas las especificaciones de lo que conlleva tener una firma electrónica, o si simplemente se puede pues como tal un dibujo que vaya en la parte de abajo del desprendible, pero la respuesta sí tiene que llevarlo, en los desprendibles de nómina tienen que ir firmados también. Dice, aclarar el manejo por favor de los pagos salariales de alimentación, por ejemplo, tarjeta de alimentación y People Pass. Bueno, esos cuando hablamos, cuando estábamos hablando arriba de los pagos de alimentación, voy a volver un momentico a esa diapositiva. Cuando hablamos de estos pagos de alimentación, lo que se quiere registrar es, bueno, si yo lo estoy dando en salario, o sea, perdón, si yo lo estoy dando en transferencia o en efectivo, debería registrarlo en este grupo de pagos de alimentación S o pagos de alimentación no S. Si yo utilizo un tercero, como People Pass, como la franquicia de la tarjeta, como el dueño del vale, esos debería registrarlos como pago S y pago no S. Entonces, es distinto y pues ya depende del manejo que le des dentro de tu empresa. Si se lo das por medio de transferencia directamente a la nómina o si se lo das en efectivo, tendría que ir en pagos de alimentación. Y si se lo das por medio de alguno de estos mecanismos, tendría que ir en pagos S y en pagos no S. ¿Listo? Dice, si envío 100 comprobantes de pago y uno está mal, ¿me rechazan los 100 o solamente uno? Javier, te rechazan solamente ese que está mal. La DIAN lo que está haciendo, obviamente, eh, ellos en su sistema, tienen un sistema robusto que pues, no te va a detener la emisión de los 100 comprobantes por uno solo, sino solamente te va a volver el comprobante que tienes en error. ¿Qué sí te puedo decir? Que como esto es un proceso tan mecanizado, no creo que te salga de 100 comprobantes uno malo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un comprobante tiene error, los 100 comprobantes salen con el mismo error, ¿sí? Porque recordemos que como tal, esto pasa por un proveedor de soluciones tecnológicas y si el proveedor se equivoca en uno es porque se equivocó en todos. Te voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo lleva valores negativos, ¿sí? No creo que sea solamente uno porque esto lo hacen de manera automatizada y digamos que no se van a equivocar solamente en un desprendible, sino que los 100 desprendibles te van a salir con valores negativos y en ese caso pues la DIAN te los devolvería todos. Pero si por alguna razón, un caso fortuito, llegara a pasar que genera 100 y de los 100 solamente te salió uno mal, ese único es el que va a ser rechazado como tal. Entonces, recordemos que el comprobante como tal termina en posesión del trabajador, ¿sí? El trabajador es el último actor que interviene en esta cadena y es el que le va a llegar su desprendible. Entonces, los 99 trabajadores restantes tendrían su desprendible y ese desprendible que quedó mal, pues ese trabajador se quedaría sin el desprendible. Dice, las liquidaciones de contrato, ¿cómo se reportan en periodos fuera de nómina? Bueno, recordemos que la liquidación de contrato es un proceso propio de la nómina, ¿sí? Lo manejo también por nómina y para liquidar yo los contratos de trabajo necesito utilizar mi software de nómina. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente dentro de los grupos de cuentas padre, los grupos padre, donde están las prestaciones, ¿sí? Tanto cesantías como intereses, como prima y pues los descansos remunerados que son las vacaciones, que son los que yo adeudo al trabajador, el desprendible tendría que mencionarlas así. Obviamente para esto se utiliza que la fecha de retiro vaya inmersa en el desprendible del mes en el que se está retirando la persona. ¿Qué va a decir la DIAN de inmediato? Si llega el comprobante de Camilo Nova con fecha de retiro al 12 de marzo, pues yo sé que en ese comprobante va a tener los valores de prima, los valores de cesantías, los valores de vacaciones, los valores de intereses. Si tengo sueldos adeudados, pues los valores de sueldos dentro de ese desprendible y que ese va a ser el último desprendible que me va a generar la empresa. Entonces, para responder tu pregunta de manera más puntual, es sí, la liquidación se hace tal cual y también se registra por medio de un desprendible de nómina que también llega a la DIAN por el mismo proceso. Entonces, en este momento son las 4:25 de la tarde, veo que de pronto no hay más preguntas dentro de nuestra sala de chat. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado acá en esta capacitación. Sé que de pronto fue muy poquitico tiempo, ¿sí?
Bueno, antes de irme voy a contestarle a Ana Vélez, ahí iría también la indemnización, si es el caso. Sí, Ana, existe un grupo que se llama indemnización, que también está dentro de los pagos que se le pueden hacer al trabajador, ¿listo? Entonces, ahí lo vas a encontrar dentro del anexo técnico, ahí está la indemnización también, la puedes registrar sin ningún problema, los cálculos no cambian, se hacen exactamente igual como están ahorita. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos haber aclarado algunas dudas. Yo sé que de esto van a salir más capacitaciones porque en el proceso de implementación y todo eso sé que se va a tener que dar algún cambio y tal cual salga el cambio vamos a tener una nueva capacitación para que todos ustedes tengan la seguridad de que sus procesos de nómina en la empresa están bien. ¿A qué los invito el día de hoy? A que nos evaluemos cómo estamos a nivel de empresa, por eso la capacitación se llamaba si estamos listos para afrontar este reto. Y esto a lo que nos tiene que llevar es cómo estoy en este momento liquidando mi nómina y qué me va a impactar cuando yo pase a nómina electrónica. Conozco muchas empresas que hoy en día liquidan nómina tal cual como lo dice el anexo técnico. Eso quiere decir que esas empresas van a no tener ningún problema para pasar a nómina electrónica. Por el contrario, hay otras que lo hacen completamente distinto y esas son las empresas que en este momento deberían estar preocupadas y más con el calendario de implementación porque pues día que pasa, día que se nos acaba el tiempo para poder ajustar y llevar esto a la realidad de la nómina electrónica. Una última pregunta, dice, ¿el envío a la liquidación tiene el mismo plazo? Claro que sí. Jimena, te voy a poner un ejemplo. Si tú liquidas en abril, perdóname, si tú el reporte de abril y liquidas en mayo, ¿sí? Digamos que la persona se va el 20 de mayo, no tienes que registrar, no tienes que enviar el comprobante 10 días después del 20 de mayo, sino 10 días después del 30 de mayo, porque este cierre se hace mensual, ¿sí? En ninguna parte de la resolución se mencionan cierres parciales. Eso quiere decir que todo mi proceso de nómina, todo lo que entre, lo que se llama proceso de nómina, lo tengo que reportar 10 días después de que cierre la nómina, que es el 30. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde y hasta luego. Bueno, muchas gracias para todos. Les voy a recordar, vamos a estar de aquí en adelante subiendo cada semana a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Vamos a estar subiendo una serie de videos explicando cada grupito de ítems o de dudas que nos pueden surgir respecto al anexo técnico. El anexo técnico es muy grande. Nosotros muy responsablemente lo revisamos y sacamos lo que más los puede impactar, ¿sí? Pero pues sabemos que en general es muy grande, entonces semanalmente vamos a estar subiendo los videos informativos y aclarativos de todo este manejo de los conceptos que maneja el anexo técnico, para que estén muy pendientes, se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Mil gracias a todos y nos vemos entonces en otra próxima capacitación. Que estén bien.